Bien amigos, 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38, lo anunciamos, está con nosotros el congresista Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, congresista, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Cristian, es un placer estar acá. Congresista, a ver, se cumple un mes, entiendo, de la asunción, ¿no? La juramentación de Martín Vizcarra como presidente de la República. Yo le quería preguntar, ¿qué ha cambiado? Porque al comienzo usted fue un poco crítico, ¿no?, de la manera como Martín Vizcarra llega a Palacio de Gobierno. Entiendo que también fue crítico respecto de César Villanueva, quien lo negó una y otra vez y finalmente aceptó la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la relación actual de Juan Cheput respecto del gobierno, específicamente de Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros? Cordial, porque la política se hace conversando, ¿no? Lo más difícil en política, o mejor dicho, aquello que puede llevar a algún tipo de acuerdo tiene que ver con las conversaciones, y nosotros hemos tenido varias reuniones, tanto como el Premier, y en el caso del presidente, hoy día es la segunda reunión, en la cual no solamente hemos aclarado las cosas, sino que el propio presidente ha dado una demostración clara de que la bancada de gobierno es la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo? Lo ha dicho en diversos medios de comunicación y también con las actitudes. Si bien es cierto, lo que ha habido es un remesón político que se ha manifestado en una crisis, también es cierto que en este mes las cosas se han ido asentando. Como tú bien has señalado, yo he sido sumamente crítico y lo he explicado el porqué. A mí no me gustaron las primeras declaraciones en las cuales todo el pasado era malo, etcétera, etcétera, y se cuestionaba inclusive la actitud de la bancada. Entonces, luego, ya habiendo pasado ese periodo inicial, pues nos hemos llegado a una especie de sinceramiento de la situación. El presidente es consciente que necesita una bancada y nosotros somos conscientes que esta es la segunda etapa del mismo gobierno, con sus matices, sus diferencias, sus estilos, sus ajustes al plan de gobierno, lo cual también es político y obviamente ya la situación ha cambiado. El gabinete, digamos, hubo nombres que lo sorprendieron y finalmente, por ejemplo, se cuestiona mucho el señor en justicia, Salvador Heresi. ¿Usted tenía algún tipo de duda respecto, más allá de que Salvador Heresi es parte de, digamos, el oficialismo, de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio? Claro, pero no lo debemos ver como una cuota, ¿no? Porque el mismo Salvador señaló de que él había tenido algún tipo de... ¿Pero siente que no han habido ningún tipo de cuotas en el gabinete, en el primer gabinete? Bueno, yo lo que creo es de que Salvador sí es una persona representativa, es el secretario general de Peruanos por el Cambio. Ok. O sea, eso es indiscutible, que es una persona que al frente de la Comisión de Justicia ha tenido una labor adecuada y hay que esperar que se asiente en el Ministerio de Justicia para poder evaluar su función, ¿no? Y en el otros casos, el tema del Frente Amplio, la ministra La Rosa, ¿no siente que ha habido un tema de cuotas y quizá no en Fuerza Popular, pero por lo menos un visto bueno, una luz verde de Fuerza Popular y también el veto respecto de otros nombres que aparecieron inicialmente como posibles candidatos a ser ministros? Bueno, lo que pasa es que en un inicio aparecía la figura del Mercuba como el probable ministro de Economía y yo señalé que eso hubiera sido equivalente a rotular, a ponerle un semáforo pues al gabinete como fujimorista, porque el Mercuba, si bien es cierto, es una persona que tiene las cualidades personales y profesionales como para ser ministro, es una persona completamente identificada con el fujimorismo. Y esto le iba a dar al gobierno una percepción como que había una especie de pacto, ¿no?, como consecuencia de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Eso se superó. Ahora, o sea, un pacto hacia atrás, en el sentido de que, bueno, se manejó, se cocinó la salida de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, y ahora estamos devolviendo un poco los favores. Entonces, eso se aclaró que no había sido así, el Mercuba ya no apareció en el horizonte, y yo lo que señalaba era, si aparece el Mercuba u otro fujimorista así connotado en el gabinete, pues obviamente ante la opinión pública eso va a significar que está gobernando el fujimorismo. El presidente lo entendió así, y ha colocado una persona más independiente, con las mismas cualidades técnicas, y eso se superó. Entonces, no podríamos estar hablando de una especie de reparto entre las fuerzas que promovieron la vacancia. Lo que sí es positivo es que hay ministros que yo creo que sí están generando una marcha positiva, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, Cristian Salas, el ministro de Trabajo. Es una persona a la cual yo conozco desde hace años. Y es una persona que conoce del tema, con lo cual se le devuelve a Trabajo la dimensión que se requiere, en el sentido de que no es una variable dependiente del sector economía,
¿no? Si no es un ministerio con vida propia, que puede hacer mucho en aras de disminución de la informalidad, de recuperar derechos para trabajadores, de mejorar la autoridad de trabajo. Y aún más, cuando uno lee sus entrevistas, uno se da cuenta de que es una persona que conoce, lo cual es... conoce y está centrada, por más que la que vino con una serie de críticas previas, ¿no? Justamente por tirarse hacia un lado, que había sido asesor de Javier Neves. ¿Y qué problema hay? Javier Neves es uno de los mejores laboralistas del Perú. Bueno, pues, pero es el temor de algunos justamente empresarios que creían que iba a ser un problema para la flexibilidad laboral que tanto se reclama. Yo le diría a los empresarios que no todo es un tema de flexibilidad laboral y que un ministro como Cristian Salas casualmente va a decir, si queremos flexibilidad tenemos que mejorar la autoridad de trabajo. ¿Qué significa la autoridad de trabajo? La supervisión. Al mejorar la supervisión, se genera un círculo virtuoso que promueve la informalidad y eso no significa rigidez. Entonces, lo que ha habido en el Perú, sobre todo en el gobierno de Ollanta-Humala, es que se entregó el sector trabajo a la economía. Entonces, el ministro de Economía era el que definía qué era lo que se tenía que hacer en materia laboral y me consta, no voy a decir los nombres de los ministros, que el Ministerio de Economía le imponía hasta los directores en salud al Ministerio de Trabajo, es decir, desapareció. Ahora, eso se va a recuperar y yo creo de que va a adquirir una nueva connotación al sector trabajo para disminuir la informalidad. Trabajo es uno, ¿cuál más es otro de los que, digamos, lo dejan satisfecho? Creo yo que las carteras en este caso la misma cartera de Economía que está planteando una reforma tributaria. David Tuesta, y luego el propio presidente como líder de este equipo, yo creo que su cambio de discurso en el cual está planteando una reforma política que el Perú necesita. ¿Me habla del presidente Martín Vizcarra o el presidente del Consejo de Ministros? Como jefe del equipo, el presidente de la República, señalado, ¿no? Martín Vizcarra, que yo creo que es el que tiene que liderar y ahora el premier Villanueva es el que tiene que ajustar todas las piezas. Mira. Pero un cambio de discurso, ¿por qué? ¿Que era necesario respecto de lo que había dejado sin discutir, sin plantear Pedro Pablo Kuczynski? No, lo que sucede es lo siguiente, y yo lo digo con absoluta contundencia. Cuando se quejan del gobierno pasado no podemos olvidar esa variable llamada fujimorismo. El fujimorismo, por más que diga nosotros no hemos hecho ningún problema, no hemos sido obstruccionistas, por supuesto que sí. El fujimorismo ha sido un factor clave en esta crisis, a partir del encono contra Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y cuál es la demostración? Que hoy estamos viendo cómo en la Comisión Lavallato ya no hay quórum. El día de ayer ya no asistieron los fujimoristas. Antes iban mañana, tarde y noche, presentaban papelitos contra Pedro Pablo Kuczynski, hacían conferencias de prensa, lo llamaban todos los días, hacían escándalo, Lavallato hoy día, Lavallato mañana, Lavallato en Semana Santa, Lavallato hasta el cansancio. Y ayer no hay quórum, ¿no? Por esas cosas del destino. Se cita a la señora Rosa María Bartra, va Gilbert Violeta y no se aparece nadie. Llega tarde Vitocho, que seguramente tenía otra cosa que hacer, porque Vitocho sí es un congresista muy ocupado. Luego llega más tarde Mauricio Müller y ni un fujimorista. Seguramente están preocupados porque tienen a la mitad de los parlamentarios metidos en procesos legales, judiciales, de escándalo, ¿no? Que eso es una vergüenza. Pero la cosa es que no fueron, en este caso, a la Comisión Lavallato. Y ese es un problemón que tiene Keiko. Keiko en estos momentos es responsable de que casi la mitad de su bancada esté inmersa en una serie de escándalos. Obviamente saldrán los politólogos, los opinólogos a decir, no, el fujimorismo es maravilloso, es la solidez, es la base de la democracia. No es así. Si ha habido una crisis, es por responsabilidad de este fujimorismo que entendió que el capricho, el encono y el ensañamiento contra Pedro Pablo Kuczynski era una forma de revertir los resultados electorales. ¿Y por qué no lo sigue haciendo con Martín Vizcarra hoy? Porque yo creo que ya cumplió su objetivo, pues, o sea, el problema era personal contra Pedro Pablo Kuczynski, y ahora se han dado cuenta con la caída en las encuestas de que están a punto de hacer el ridículo. Keiko ha pasado de 40 y tantos a 19% de aceptación popular, con lo cual la gente dice que no está de acuerdo con ese comportamiento. Y eso que las encuestas no están hablando de lo que significa el haber llevado al Parlamento a cerca de 40 personas que están en estos momentos en una serie de ¿usted cree problemas. que si Fuerza Popular no hubiese tenido esos 70 y tantos congresistas, bueno, hoy menos, digamos, Pedro Pablo Kuczynski acababa su gobierno en el 2021? Yo creo que ellos han debido tener la grandeza de reconocer que siendo la principal fuerza política han podido contribuir para hacer las grandes reformas que el Perú necesita y no sumergir al Perú en un escándalo. Cuando uno ve, por ejemplo, el comercio, ¿no? Y en el comercio aparece que ha reaparecido la pobreza crítica, la pobreza monetaria. Allí también hay responsabilidad no solamente del gobierno, y el gobierno como factor inercial, porque esto empieza con el gobierno de Humala, con el déficit. Sí.
¿no? Sino también el Congreso actual, en el cual el fujimorismo se convirtió en un generador de obstrucción a partir del trabajo en sus comisiones. Bueno, pero ahora cambio un poco porque me está diciendo que, digamos, son corresponsabilidades. En un principio me había dado la impresión que usted me decía que había sido el Congreso, Fuerza Popular, la causante de la salida y caída de Pedro Pablo Kuczynski. También nosotros hemos cometido errores. No, yo hablo del propio Pedro Pablo Kuczynski, más que de la bancada oficialista. O sea, ¿no era acaso Pedro Pablo Kuczynski, digamos, un símbolo de lo que era el conflicto de intereses, de no ser un político transparente, y estando en la presidencia de la República, algo que también se le podría achacar, obviamente, a la lideresa de Fuerza Popular, pero sin embargo, ella no era presidente del Perú? Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski cometió muchos errores y el principal, despreciar a la política. Eso lo he dicho en más de una oportunidad, y siendo él presidente, ¿no? Yo no soy de los que cuando eres presidente soy un sobón ni cosa por el estilo, lo he demostrado, siempre me manejo con independencia. Y yo creo que el principal error, inclusive lo ha dicho Salvador Jerez en una entrevista, era de que uno le decía, oye, las cosas son así del punto de vista político. Y él no le hacía caso. No, simplemente pensaba de que podía estar con sus amigos y bueno, ahí están los resultados. Pero aún así, no es para que el Congreso actúe con el ensañamiento que ha actuado, que le ha generado al país una crisis de la cual ahora, con la actitud de Martín Vizcarra y de César Villanueva, tengo que reconocer, está levantando. Y lo positivo del presidente, del Consejo de Ministros y del presidente de la República es que aprovechando esta nueva actitud de la población, de los medios de comunicación y de la propia clase política, están impulsando un conjunto de reformas que yo creo que van a ser vitales para mejorar la situación. Ese conjunto de reformas necesitan del apoyo de Fuerza Popular. ¿Es posible contar con el apoyo de Fuerza Popular sin estar rendidos a los pies de Fuerza Popular, como plantean algunos analistas? Porque algunos plantean que es inmanejable, o se es en la lucha contra la corrupción y no se pacta jamás. Lo ha planteado también Gustavo Gorriti. ¿Cómo se puede asociar uno en la lucha contra la corrupción con alguien que es más corrupto incluso del que ha salido como presidente? Lo planteaba Gustavo en una columna. Pero la pregunta es la que le hago, ¿no? Usted justamente dice que la política es el arte de lo posible. ¿Es factible no aliarte, pero digamos, tener el respaldo de Fuerza Popular sin rendirte, sin ceder, sin estar a merced de Fuerza Popular? Me lo responde tras la pausa. Juan Cheput está con nosotros. No se muevan, venimos. Seguimos con Christian Hudbalker. 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Seguimos conversando con el congresista, Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. Congresista, le hacía la pregunta. Primero, muchas críticas que no tenga el color naranja, que no puede ser que veten o no, pero ahora, para llevar a cabo esas grandes, digamos, reformas, ¿no? La reactivación de la economía, la lucha contra la corrupción, hay una serie de legislación que tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. La pregunta es, ¿se puede pactar? ¿Se puede, digamos, llegar a acuerdos básicos de convivencia política con Fuerza Popular, o eso per se sería una traición para lo que le hicieron desde su punto de vista a Pedro Pablo Kuczynski? Con Fuerza Popular no hay nada que pactar, siempre son... ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene Martín Vizcarra para lidiar con Fuerza Popular en el Congreso de la República? Mira, los políticos no podemos estar como los animalitos lamiéndose las heridas, ¿no? Para ver en qué momento reacciono y muerdo a la otra persona. Yo creo que ya hay un nuevo momento. Y ese nuevo momento implica lo siguiente: conversar con Fuerza Popular, lo cual no significa un pacto con ellos, que tampoco le conviene en la antesala de un momento electoral como el que empieza en muy breve, de cara a las elecciones regionales y municipales. En segundo lugar, yo creo que el Ejecutivo tiene la oportunidad de conquistar a la opinión pública y que se constituya en su principal respaldo. Y luego lo positivo, ¿no? En Fuerza Popular también hay gente razonable, hay gente con la cual uno puede conversar. Mira, en la subcomisión de acusaciones constitucionales yo converso con Héctor Becerril y muchas veces hemos llegado a acuerdos que no significan ningún pacto, sino que mutuamente nos damos nuestros argumentos y llegamos a acuerdos. Con Miguel Torres en el ámbito constitucional. Obviamente que hay otras personas intransigentes que no entienden lo que significa la conversación política, pero sí existen personas razonables en Fuerza Popular con la cual se pueden llegar a acuerdos. Ahora, ellos también están golpeados, y muy golpeados. Eso es lo que tú planteas también como un cambio de escenario que favorecería, digamos, llegar a acuerdos sin necesidad de ceder y hacer todo lo que le diga Fuerza Popular. Mira, si en estos momentos hay elecciones, así de simple, Fuerza Popular no tendría ni 15 parlamentarios. Entonces, la fuerza que ellos pueden tener como consecuencia del respaldo popular es muy distinta a la que tenían hace un par de años como consecuencia de todo lo que ha pasado. Entonces, la opinión pública hoy es determinante. Y el presidente
tiene que empezar a convencer a partir de una adecuada narrativa a esa opinión pública para que le dé la legitimidad del impulso de las reformas. ¿Qué reforma necesitamos? Por ejemplo, una tributaria que quite exoneraciones. Yo me he alegrado de lo que ha dicho el ministro Tuesta. No puede ser que continuemos con un festival de exoneraciones que incluya universidades que no pagan tributos, que no pagan impuestos y no invierten ni un sol en sus alumnos. Eso no puede continuar. La universidad como negocio que no paga impuestos no puede continuar en el Perú. Y hay consenso en toda la clase política para impulsar una ley en ese sentido. Las exoneraciones que no llevan a nada en algunas regiones es algo que se tiene que revisar. Estamos hablando de 15.000 millones de soles solamente en exoneraciones que no tienen ningún impacto positivo en la zona, salvo el clientelismo. La reformulación de los programas sociales, la forma como hacemos una modificación de la política constitucional con una bicameralidad, etcétera, etcétera, porque, mira, tan mal está la actual estructura política que todos los presidentes vivos o expresidentes, todos tienen problemas con la justicia sin excepción. Si eso no significa que el marco constitucional esté enfermo, pues entonces, ¿qué tendría que pasar para que nos demos cuenta que necesitamos un cambio en nuestra estructura política? Mira lo que está pasando en el Congreso ahora con las 40 personas que tiene Fuerza Popular, 40, 50, ya no sé, todos los días sale uno nuevo, sí, que tienen problemas con la justicia. Entonces, algo se tiene que hacer para que de esa manera evitemos. Pero eso tampoco viene por propuestas pintorescas, ¿no? Como eliminar la inmunidad parlamentaria y cosas por el estilo, que todos los constitucionalistas han dicho que eso no sirve para nada, sino pensar, la inmunidad es cuando ya estás adentro del Congreso. Entonces siempre pensamos en cómo votar a los congresistas. El problema no es cómo votarlos, el problema es fijarnos en la puerta de entrada. ¿Qué controles tenemos que poner para que no ingresen sinvergüenzas a buscar en el Congreso protección a sus juicios? Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Personas como X, Y o Z que tienen problemas con la justicia, ¿qué hacen? Postula al Congreso. ¿Para qué? Para salvarme. Entonces, el problema está en la puerta de entrada, no en quitarle la inmunidad a los parlamentarios. Porque si le quitamos la inmunidad a los parlamentarios, cualquiera le va a meter un juicio y lo va a paralizar. Entonces, gente valiosa, como Víctor Andrés García Belaúnde, que se enfrentó a Orellana, que se enfrentó a la mafia de Chimpún Callao, con Alex Curia, el famoso peaje del aeropuerto, lo hubieran paralizado. Le hubieran dicho, ¿sabes una cosa? Te meto un juicio, lo paralizan, lo sacan, ya no puede fiscalizar nada y no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? ¿Podemos esperar ese tipo de reformas del Congreso de la República o digamos únicamente que se le puede plantear, teniendo en cuenta la mayoría fujimorista, es que, bueno, lleguen a acuerdos básicos de convivencia con el Ejecutivo y el Ejecutivo puede hacer estos temas, pero ¿le alcanzará eso a Fuerza Popular para cambiar el perfil de cara al 2021? Porque claro, cuando uno analiza, por ejemplo, algunas reformas, algunos dicen, incluso hablan de antirreformas, ¿por qué finalmente no se tipifica el tema de financiamiento en campañas políticas como delito? O sea, ¿esas grandes reformas de parte del Congreso no van a venir? Mira, el fujimorismo tiene que empezar a pensar de que ellos no son propietarios de las comisiones. Y te doy un ejemplo. Un proyecto de ley que yo presenté hace ya casi 2 años, que tenía que ver con la profesión del defensor del pueblo. Es decir, según la Constitución, el defensor del pueblo solamente puede ser abogado. Yo decía, si es abogado, entonces gente como Enrique Bernales, como Max Hernández, ¿no? Como un ex sacerdote, ¿no puede ser defensor del pueblo? ¿No? Un ingeniero notable, qué sé yo. O sea, solamente tiene que ser abogado. Se presenta la reforma constitucional, cuenta con el apoyo de la mayoría de personas, tanto en el Congreso como fuera, y la Comisión de Constitución, en este caso con la presidencia de la señora Úrsula Letona, no evacúa el dictamen. ¿No? ¿Por qué? Por capricho, porque un asesor, ¿no? Pierre Figaria, Navega, le ha dicho no saques nada de la oposición, qué sé yo, no lo sé. Pero si el fujimorismo sigue pensando así, que es el propietario de la Comisión de Constitución, pues la opinión pública va a seguir diciendo, estos señores no dan la talla para ser gobernantes. Porque la democracia no es imponer los votos, la democracia significa gestionar lo que piden las minorías. Esa es la grandeza. La democracia se inventa como régimen para darle voz a las minorías y presencia en la diversa discursiva del Estado o del manejo de la cosa pública. Congresista, cortitas nomás, porque el tiempo nos gana, pero la ley que ha planteado Mauricio Mulder, el proyecto de ley que ha planteado Mauricio Mulder o Richard Acuña, su punto de vista.
En ambos casos yo estoy en desacuerdo, porque Ok. significaría limitar. Yo creo de que la militancia como prerequisito en estos momentos está dirigida a tratar de sacar de la carrera electoral. Pudiendo tener un buen propósito, no va. Además, si es que Como no se ha tampoco hecho la- finalmente la reforma integral, ¿no? Así Y es. solamente cosas Los aisladas. parches no sirven para nada. Bicameralidad que ha planteado Martín Vizcarra. Completamente de acuerdo Sí, con lo usted que yo la señala había el planteado presidente. anteriormente. Además, yo Así creo es. que ese finalmente es una manera, ¿no? También de, digamos, gobernar, pues, no como hizo el señor Pedro Pablo Kuczynski. Claro, es cierto, Fuerza Popular también lo arrinconaba, pero tampoco venía el tema de gobernar. Yo pongo mis temas sobre la mesa del gran país. Si ustedes quieren meter cabe, yo le voy a demostrar a todo el mundo que ustedes meten cabe, porque yo tengo un norte en el cual estoy caminando hacia allá, dependerá de ustedes si me ponen trabas o no. Pero sin norte, sin querer caminar, la verdad, ese argumento, esa es la última. Y con esta termino, la figura de Daniel Córdoba, la capitulación de Córdoba ante este escándalo de haber ofrecido la cabeza de un viceministerio, ¿le parece complicado o le Complicado, parece no, un me tema parece secundario? completamente incorrecto. O sea, tú no puedes dar esa demostración de debilidad desde ningún punto de vista. Y eso obviamente merece de que el premier César Villanueva hable con este señor. Con ¿Pero el qué le ministro, parece ¿no? que Medida debería ser una llamada de atención o da para algo más? Porque finalmente incluso las voces dicen, claro, nadie ha hablado de una renuncia o de cambiar, pero hablan qué mal inicio y que muestra la catadura moral de una persona que está dispuesta a poner así la cabeza de un Mira, viceministro. Yo creo que el premier César Villanueva, que es una persona inteligente y que sabe de política, yo creo, a pesar de las diferencias que hemos tenido, la amistad siempre se ha mantenido incólume con César y hemos tenido muy serias diferencias, ¿ah? Pero eso demuestra lo que es la política. Yo creo que él va a tomar las medidas del caso para todo aquel que signifique una mancha en el mensaje de la lucha contra la corrupción o contra la eficacia en el Estado. Si hay cualquier ministro que tiene actitudes como estas, o da demostraciones de que una cosa es la lucha contra la corrupción y otra cosa es lo que viene haciendo, pues yo Pero en creo este que caso particular, ¿usted qué medida tomaría? tiene que tomar las medidas de inmediato. O sea, mira, acá no es cuestión de a partir del 28 de julio, después del mensaje. Si hay algo incorrecto, se corta de raíz. ¿Qué significa se corta de raíz? ¿Se Que cambia hable de con ministro? él y que tome una decisión. No lo sé, yo no quisiera llegar a eso porque eso podría significar una primera crisis en un mes y medio. Ok. Pero de que es un acto incorrecto, eso es indiscutible. Y que el premier tiene que tomar carta en el asunto, no tengo la menor duda que lo va a hacer. Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, muchas gracias. Gracias, Cristian.